El reloj de la cocina marcaba las 2:17 de la madrugada, cuando oí el crujido de las ruedas del BMW de Jimena en la gravilla del camino de entrada. Llevaba 20 minutos sentado a la mesa del desayuno, sorbiendo un café solo que se había quedado helado, observando cómo el vaho se elevaba y se disipaba, igual que mi matrimonio. Me llamo Alejandro Morales y dirijo una imprenta profesional en lo que antes era el distrito de las fábricas textiles de Puerto Río. Tengo 42 años, llevo 15 de casado y soy padre de 2 hijos que últimamente pasan más tiempo en casa de sus amigos que en la suya. Soy lo bastante listo como para saber cuándo me están engañando, pero por lo visto, lo bastante tonto como para haber dejado que esto llegara tan lejos. La puerta principal se abrió con el clic revelador de alguien que intenta ser sigiloso. El taconeo de Jimena resonó en el suelo de madera del vestíbulo, y luego se detuvo bruscamente cuando se quitó los zapatos. La oí hacer una pausa al pie de la escalera, probablemente escuchando para ver si yo estaba dormido. «Estoy en la cocina», dije. Mi voz, rasgando el silencio como un cuchillo, apareció en el umbral un momento después. Su pelo rubio estaba ligeramente despeinado. Su maquillaje estaba lo suficientemente corrido como para contar una historia. El vestido azul marino que se había puesto para su cena de negocios estaba arrugado en los sitios equivocados. Tenía el aspecto de una mujer que venía de estar donde no debía, haciendo cosas que no debía. «Estás despierto hasta tarde», dijo, dirigiéndose a la cafetera con una naturalidad ensayada. «¿No podías dormir?» Algo así. La observé mientras se servía café en su taza favorita, la que ponía la mejor madre del mundo, y que los niños le habían regalado hacía 3 navidades. «¿Qué tal la cena con el cliente, el de Herrero?» Su mano vaciló apenas una fracción de segundo. Si no hubiera estado observándola, me lo habría perdido por completo. «Bien, ya sabes cómo son estas cosas. Mucho peloteo, vino malo, comida carísima. Suena terrible». Tomé un sorbo de mi café frío, haciendo una mueca por el amargor. «¿A qué restaurante fuisteis al final?» «Al sitio nuevo del centro, el Meridiano». Se giró para mirarme, apoyándose en la encimera con una falsa indiferencia. «¿A qué tantas preguntas? Solo me intereso por la noche de mi mujer». «¿Hay algo de malo en eso?» Jimena me escudriñó la cara, sus agudos ojos azules buscando algo. Siempre había sido buena leyendo a la gente. Era parte de lo que la convertía en una ejecutiva de cuentas tan exitosa en Herrero y Asociados. Pero después de 15 años, yo había aprendido a ocultar mis pensamientos cuando era necesario. «Has estado raro últimamente», dijo, acercándose a la mesa. Distante, frío. Dejé la taza y la miré. «Solo estoy practicando». «¿Practicando para qué?» «Para cuando te hayas ido». Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros. El rostro de Jimena se quedó sin color, y su mano tembló ligeramente al llevarse la taza a los labios. Se le escapó de los dedos, estrellándose contra el suelo en una docena de pedazos. El café se derramó por las baldosas blancas como la sangre en la escena de un crimen. «Dios mío», susurró, mirando el desastre. «Lo siento, no sé qué me ha pasado». «Yo lo limpio», dije, levantándome y yendo al armario de la limpieza. «Deberías irte a la cama. Mañana será un día importante, ¿no crees?» Me observó mientras barría los fragmentos de cerámica, con los ojos muy abiertos y confundidos. Esto era nuevo para nosotros. Nuestras peleas solían ser ruidosas y caóticas, llenas de acusaciones. Esta tensión silenciosa era diferente. «Alex, ¿qué quieres decir? Practicando para cuando me haya ido». Tiré los trozos a la basura y guardé la escoba. «No es nada, Jimena. Estoy cansado. Estamos cansados. Vamos a dormir». Pero al pasar a su lado hacia las escaleras, percibí un olor a colonia que definitivamente no era mía. Un aroma caro y masculino impregnaba su vestido como una prueba. Me detuve en el umbral y me volví a mirarla. «Ah, y Jimena, la próxima vez que cenes en el Meridiano, recuerda que lo cerraron hace 6 meses por infracciones de sanidad». La dejé allí de pie en la cocina, rodeada por el fantasma del café y el hedor de sus propias mentiras. A la mañana siguiente en Imprenta Morales, mi pequeño reino de tinta y papel escondido en una antigua fábrica textil reconvertida, me encontré mirando la misma factura por tercera vez, sin leer una sola palabra. Mi mente volvía una y otra vez al rostro de Jimena cuando se le cayó la taza.
Jefe, ¿estás bien? Emilio Pascual apareció junto a mi mesa como un genio invocado por la disfunción laboral. Emi era mi jefe de máquinas, un hombre enjuto de unos 50 años con los dedos manchados de tinta y una extraña habilidad para saber los asuntos de todo el mundo en un pueblo de 30.000 habitantes. Tienes una cara que parece que te han dado un disgusto. Solo cansancio, Emi. Noche larga. Ya. Se sentó en el borde de mi escritorio, ignorando por completo la pila de órdenes de trabajo que requerían su atención. ¿Sabes? Vi a tu mujer anoche en el puerto deportivo. Levanté la vista de la factura. ¿En el puerto? Sí. Sobre las 6:30. Estaba cogiendo unas cosas en la náutica, y allí estaba ella, muy elegante con ese vestido azul. No es el ambiente que suele frecuentar, si me entiendes. El puerto deportivo estaba en el lado opuesto del pueblo de cualquier restaurante adecuado para una cena de negocios. Era sobre todo para yates y barcos de pesca de alquiler, con un par de bares de mala muerte que servían a turistas y a locales, ahogando sus penas. ¿Te dijo que iba a ir allí?, preguntó Emi, con la curiosidad apenas contenida. No, no lo mencionó. Dejé la factura y le presté toda mi atención. ¿Qué más viste? Bueno, esa es la parte interesante. Emi miró a su alrededor para asegurarse de que estábamos solos y se inclinó más cerca. No estaba sola. Estaba con un amigo, un tipo alto, traje caro, conduce un BMW de los buenos. Parecían muy cómodos juntos, si sabes a lo que me refiero. Se me hizo un nudo en el estómago, pero mantuve la cara impasible. ¿Reconociste al tipo? No le vi bien la cara, pero ese coche lo reconocería en cualquier parte. Un BMW Serie 7 plateado, matrícula personalizada, Jabuno. Era el coche de Javier Herrero. Javier Herrero, director general de Herrero y Asociados, jefe de Jimena, y exactamente el tipo de encantador de serpientes que se tiraría a la mujer de otro hombre sin pensárselo 2 veces. Lo había conocido un par de veces en fiestas de la empresa. Atractivo de una manera artificial, con ese aspecto caro y pulido de alguien que nunca ha tenido que esforzarse por nada. ¿Estás seguro, Emi? Jefe, seré viejo, pero la vista no me falla. Era tu mujer, seguro, y era Javier Herrero. Entraron juntos en La Dársena. La Dársena era un restaurante y bar de lujo con vistas al puerto. El tipo de sitio donde una botella de vino cuesta más de lo que la mayoría gana en un día. No es el lugar al que llevas a un cliente, a menos que intentes impresionar o seducir. Gracias por decírmelo, dije, manteniendo la voz firme. Emi me estudió la cara un momento, y luego asintió. Si necesitas algo, jefe, lo que sea, solo tienes que decirlo. Después de que se fue, me quedé sentado solo en mi despacho, mirando por la ventana el cielo gris de octubre. 15 años de matrimonio, 2 hijos, una hipoteca y una vida compartida que una vez pensé que significaba algo. Aparentemente, todo eso valía menos para Jimena que lo que fuera que Javier Herrero le estuviera ofreciendo. Saqué mi teléfono y revisé sus últimos mensajes. Trabajo hasta tarde, cena con cliente, no me esperes despierto. De repente, todo adquirió un nuevo y sórdido significado. Mi teléfono vibró, un mensaje de Jimena. Siento lo de anoche, mucha tensión con la cuenta de Herrero. Te quiero. Me quedé mirando el mensaje un largo rato antes de teclear. Yo también te quiero. Pero al pulsar enviar, me di cuenta de que podría estar mintiendo. Esa noche, estaba en el garaje, fingiendo organizar mis herramientas, cuando la señora Cano de al lado apareció en mi entrada. Dolores Lola Cano tenía 73 años, vivía sola con 3 gatos, y se había labrado una segunda carrera, sabiendo los asuntos de todos en nuestro barrio. La mayoría de la gente la encontraba irritante. Yo empezaba a pensar que podría ser útil. Buenas noches, Alejandro, dijo, agarrando una fuente de horno contra su pecho como si fuera una armadura. He hecho demasiada empanada de atún. He pensado que a lo mejor a ti y a Jimena os apetecía un poco. Qué detalle, Lola. Jimena trabaja hasta tarde otra vez, pero seguro que le encantará. Últimamente trabaja mucho hasta tarde, ¿verdad? Entró en el garaje, sus agudos ojos observándolo todo, desde mi banco de trabajo hasta una mancha de aceite en el hormigón. Me he dado cuenta de que su coche apenas está por las tardes este último mes. Ese trabajo de publicidad debe de tenerla muy ocupada. Oh, desde luego. Dejó la empanada en mi banco de trabajo y se ajustó las gafas. ¿Sabes?
No he podido evitar fijarme en que su amiga también viene mucho por aquí. Amiga, esa tal Marta de su oficina, la pelirroja guapa, ha estado aquí 3 veces esta semana mientras tú estabas en el trabajo. Ayer se quedó casi 2 horas. Marta Cifuentes era la mejor amiga de Jimena y la directora de Recursos Humanos en Herrero y Asociados. Eran inseparables desde la universidad, y Marta tenía el don de facilitar las indiscreciones de Jimena. Bueno, si Marta estaba aquí mientras yo no estaba, supongo que estaría ayudando a Jimena con algo que no quería que yo supiera. Son amigas desde hace mucho, dije con cautela. Oh, lo sé, pero es curioso. Cuando Marta se fue ayer, llevaba una caja grande, parecía pesada, y esta mañana me he dado cuenta de que tu archivador del despacho se ha movido. Puedo verlo desde la ventana de mi cocina, ¿sabes? No me había dado cuenta de que el archivador se hubiera movido, pero los poderes de observación de Lola eran legendarios. Si ella decía que se había movido, se había movido. Quizá Jimena buscaba papeles viejos de la declaración de la renta, o algo así. Quizá. Lola cogió un destornillador de mi banco y lo examinó como si contuviera los secretos del universo. ¿Sabes, Alejandro? He estado casada y divorciada 2 veces, y las 2 veces supe que algo iba mal mucho antes de admitírmelo a mí mismo. Las señales siempre están ahí, si estás dispuesto a verlas. Dejó el destornillador y me miró con más simpatía de la que creía capaz. No es que yo sea una entrometida. Debí de hacer una mueca, porque ella se rió. Vale, sí que soy una entrometida, pero me caes bien, Alejandro. Eres un buen hombre y te mereces algo mejor de lo que está pasando bajo tu propio techo. Lola, agradezco la preocupación, pero esa tal Marta estaba hablando por teléfono desde tu casa. Podía oírla por la ventana, estaban abiertas. Ayer le estaba diciendo a alguien que tenían que mantener la cronología coherente y asegurarse de que las historias coincidieran. Parecía que estaban planeando algo. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Estás segura de que eso fue lo que oíste? Puede que sea vieja, pero mi oído está perfectamente. Y hay algo más. Miró a su alrededor en el garaje como si buscara micrófonos. La semana pasada vi a Jimena meter una maleta en el maletero de su coche. Una maleta grande. Miró a su alrededor con mucho cuidado antes de hacerlo, como si no quisiera que la vieran. Una maleta. El tipo de cosa que empacas si te vas de viaje, o si te vas para siempre. Lola, ¿podrías vigilar las cosas por mí cuando no esté? Solo estar atenta a quien entra y sale. Sonrió, y por primera vez desde que empezó la conversación, pareció genuinamente feliz. Pensé que nunca me lo pedirías. Después de que me prometiera mantener los ojos abiertos, entré en casa y fui directamente al archivador del despacho. Efectivamente, se había movido. Podía ver las hendiduras en la alfombra donde había estado. Abrí los cajones y empecé a revisar las carpetas. Faltaban los extractos de nuestra cuenta bancaria conjunta, también los contratos de los seguros, los papeles de la hipoteca y la carpeta con la información de mi plan de pensiones. Todo lo que alguien necesitaría si planeara desaparecer con la mitad de todo lo que yo había construido. Me dejé caer en la silla de mi escritorio, mirando los huecos en el archivador. Jimena no solo estaba teniendo una aventura, estaba planeando dejarme, y se estaba asegurando de tener toda la munición financiera que necesitaría para el divorcio. Mi teléfono vibró. Otro mensaje suyo. Noche larga en la oficina. No me esperes despierto. TQ. Esta vez, no respondí. Francisco Fran Moreno había sido mi mejor amigo desde el instituto. Éramos lo bastante tontos como para pensar que viviríamos para siempre, y lo bastante listos como para saber que probablemente no lo haríamos. Después de graduarse, Fran se hizo policía mientras yo estudiaba empresariales. Sirvió 20 años en la Policía Nacional de Puerto Rico antes de jubilarse anticipadamente y abrir su propia agencia de investigación privada. Ahora se dedicaba sobre todo a fraudes de seguros e infidelidades, lo que lo convertía en el hombre perfecto para el trabajo. A ver si lo he entendido bien, dijo Fran, reclinándose en la silla de su despacho y examinando las fotos que yo había impreso del teléfono. Tu mujer te está engañando con su jefe, está planeando divorciarse de ti, y ya se ha llevado la mayor parte de tus archivos financieros de casa, y quieres que te ayude a pillarlos con las manos en la masa. Más o menos. Fran era un hombretón, con el pelo canoso
y unas manos que parecían poder aplastar una lata de cerveza sin esfuerzo. Había visto suficiente maldad humana en su carrera como para tener una expresión permanente de cansancio y cinismo. Pero ahora mismo, solo parecía triste. Alex, sabes que haría cualquier cosa por ti, pero ¿estás seguro de que quieres seguir por este camino? A veces, es mejor no saber los detalles. Necesito saberlo, Fran. Todo. Asintió lentamente. Vale. ¿Qué necesitas que haga? Quiero vigilancia. Fotos. Vídeo, si puedes conseguirlo. Quiero saber a dónde van, qué hacen, cuánto tiempo llevan haciéndolo, y quiero saber qué está planeando Jimena. Eso llevará tiempo. Y no será barato. Tengo tiempo y tengo dinero. Saqué un sobre con 5.000 euros, en efectivo, el dinero que había estado ahorrando para un viaje de aniversario sorpresa, que ahora parecía cada vez más improbable. ¿Será suficiente para empezar? Fran silbó suavemente. Esto es más que suficiente. ¿Cuándo quieres que empiece? Esta noche. Jimena tiene otra cena de cliente. Dudo mucho que sea con un cliente. Esa noche, me senté en el salón con una cerveza y un libro, haciendo el papel de marido ajeno, mientras Fran se apostaba cerca del puerto deportivo con un teleobjetivo y una cámara digital. A las 6:45, Jimena me dio un beso de despedida y dijo que volvería tarde. A las 7:30, Fran me envió las primeras fotos. Jimena y Javier Herrero entrando juntos en la dársena. La mano de él, posesivamente en la parte baja de su espalda. Jimena, riéndose de algo que él decía, su rostro más animado de lo que lo había visto en meses. Parecían cómodos, íntimos, como si lo hubieran hecho muchas veces antes. Llegaron más fotos a lo largo de la noche. Los dos en una mesa en un rincón, inclinados el uno hacia el otro mientras bebían. Javier, extendiendo la mano para tocar la de ella. Jimena, levantándose para ir al baño, y Javier observándola con una apreciación descarada. El último lote de fotos llegó a las 10:15. Jimena y Javier saliendo juntos del restaurante, subiéndose al BMW de él, conduciendo hasta el Parador Costa Verde, un hotel discreto a unos 15 kilómetros del pueblo. Javier, recogiendo una llave en recepción, mientras Jimena esperaba en el coche. Los dos, entrando juntos en el hotel, me quedé mirando las fotos durante mucho tiempo, con una sensación fría y dura, oprimiéndome el pecho. Esto no era una aventura de una noche, ni un momento de debilidad. Era una relación en toda regla, con habitaciones de hotel y coartadas cuidadosamente construidas. Mi teléfono sonó a las 11:30. Hola, cariño, solo para decirte que ya voy para casa. La cena se alargó. ¿Qué tal fue? Bien, productiva. Creo que vamos a conseguir la cuenta de Herrero. Fantástico. Conduce con cuidado. Lo haré. Te quiero. Y yo a ti. Colgué y llamé a Fran. Mañana quiero que sigas a Javier Herrero. Quiero saber cada movimiento que hace. ¿Dónde va? ¿Cuándo? ¿Dónde aparca su coche? Todo. ¿Qué estás planeando, Alex? Puede que sí, ya te lo diré. La noche siguiente, armado con el informe de inteligencia de Fran, fui al garaje donde Javier aparcaba su BMW. La seguridad era mínima, solo un lector de tarjetas en la entrada y algunas cámaras que probablemente eran más de adorno que otra cosa. El BMW plateado estaba en su plaza reservada como un monumento al privilegio. Llevaba un pequeño kit de herramientas y una bolsa de azúcar que había comprado en el supermercado. Nada que pudiera causar daños permanentes o poner a nadie en peligro. Solo un pequeño inconveniente para hacerle saber a Javier que alguien estaba observando. Aflojé las válvulas de los 4 neumáticos, dejando salir el aire justo para que estuvieran notablemente blandos, pero no completamente desinflados. Luego, vertí el azúcar en el depósito de gasolina, un viejo truco que en realidad no arruinaría el motor, pero causaría suficientes problemas como para necesitar una grúa y un mecánico. Finalmente, dejé una nota debajo de su limpia parabrisas, practicando para cuando no estés. No era mucho, pero era un comienzo. Javier Herrero estaba a punto de aprender que las acciones tienen consecuencias, y que no todo el mundo está dispuesto a ver cómo su vida es destruida sin oponer resistencia. Apenas estaba empezando. 3 días después, recibí una llamada de Fran que me heló la sangre. Tengo audio, dijo sin rodeos. No te va a gustar. Nos reunimos en su despacho.
un espacio reducido encima de un restaurante chino que siempre olía a rollitos de primavera y decepción. Fran había invertido en equipos de vigilancia de última generación a lo largo de los años, y su escritorio estaba abarrotado de grabadoras, teleobjetivos y otras herramientas del oficio. ¿Cómo lo conseguiste? Marta Cifuentes, la amiga de tu mujer, hizo las llamadas desde su coche en el aparcamiento de Herrero y Asociados. Supongo que pensó que era más seguro que usar el teléfono de la oficina. Fran sostuvo una pequeña grabadora digital. Micrófono parabólico. Grabé su parte de un par de conversaciones. Y tu mujer no solo planea dejarte, Alex, está planeando destruirte. Pulsó el botón de reproducción y la voz de Marta llenó el pequeño despacho, metálica pero clara. Hay que asegurarse de que la cronología sea perfecta. Si alguien pregunta, Jimena estuvo en la oficina hasta las 9:30 el martes, y yo estuve con ella todo el tiempo. No, Javier, no podemos precipitarnos. Un error, y todo se viene abajo. El detective privado debería tener las fotos para el viernes. Asegúrate de que muestren a Alex en una situación comprometedora. No me importa cómo lo hagas, solo que parezca convincente. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Me estaban tendiendo una trampa. Fran asintió sombríamente. Se pone peor. Escucha esto de ayer. La voz de Marta volvió a sonar. La denuncia por violencia de género tiene que presentarse la semana que viene. He hablado con la casa de acogida y están esperando la llamada de Jimena. Los moratones no tienen por qué ser reales, solo lo bastante convincentes para las fotos. Una vez que la orden de alejamiento esté en vigor, Alex no podrá acercarse ni a la casa ni a los niños. Dios mío, me desplomé en una silla, mis piernas de repente inestables. Me van a acusar de maltrato. Es una jugada inteligente, dijo Fran, su tono profesional pero comprensivo. Las falsas acusaciones de violencia de género son difíciles de refutar, especialmente si tienen fotos y un testimonio. Incluso si los cargos no prosperan, la orden de alejamiento le da a Jimena el control de la casa y los niños. Para cuando puedas llevarlo a juicio, ella habrá vaciado tus cuentas bancarias y desaparecido. ¿Podemos usar estas grabaciones? Tal vez. Depende del juez y de lo bueno que sea tu abogado. Pero Alex, hay algo más que necesitas saber. Fran avanzó la grabación hasta que encontró lo que buscaba. Esto es de esta mañana. La voz de Marta era urgente ahora. El coche de Javier fue vandalizado anoche. Alguien desinfló los neumáticos y le echó azúcar en el depósito. Está preocupado. Cree que Alex sabe algo. No, tenemos que seguir con el plan. En todo caso, esto lo hace más creíble. Podemos decir que Alex ha estado acosando a Jimena, que se está volviendo violento e impredecible. Estaban usando mi propia represalia en mi contra. Cada movimiento que yo hacía era retorcido para convertirlo en una prueba de mi supuesta inestabilidad. Son buenos, admití. Hay que reconocerlo. Son delincuentes, corrigió Fran. Conspiración para cometer fraude, denuncia falsa a la policía, probablemente una docena de otros cargos. La pregunta es, ¿qué quieres hacer al respecto? Pensé en la cara de Jimena cuando se le cayó la taza, en los archivos financieros desaparecidos, en la sonrisa satisfecha de Javier Herrero en las fiestas de la empresa. Pensé en mis hijos, creciendo, creyendo que su padre era un maltratador, si este plan tenía éxito. Quiero destruirlos, dije en voz baja, a todos. Quiero que pierdan todo lo que aprecian, de la misma manera que ellos están intentando hacérmelo a mí. Fran se reclinó y me miró fijamente. Ese no es el Alejandro Morales que he conocido durante 25 años. Quizá el Alejandro Morales que has conocido durante 25 años era un idiota que se dejaba pisotear. Quizá es hora de un cambio. Fran guardó silencio un largo momento y luego asintió. De acuerdo, pero vamos a hacerlo de forma inteligente y legal. Se acabó lo del azúcar en el depósito. Usaremos su propio plan en su contra, pero lo haremos bien. ¿Tienes una idea? Fran sonrió. Y por primera vez, desde que comenzó esta pesadilla, sentí un destello de esperanza. ¿Has oído hablar alguna vez de una operación encubierta? El plan que Fran trazó era elegante en su simplicidad. En lugar de intentar detener el complot de Jimena, íbamos a ayudarla a llevarlo a cabo, documentando cada paso del camino.
Para cuando termináramos, tendríamos pruebas suficientes no solo para exonerarme, sino para enviar a los 3 conspiradores a la cárcel y asegurarme de que conservaba la custodia de mis hijos y mis bienes. La clave es el detective privado que planean contratar, explicó Fran, extendiendo fotos y documentos sobre su escritorio. Marta dijo que necesitan a alguien que consiga fotos comprometedoras tuyas, alguien que no haga demasiadas preguntas y que no tenga reparos en adornar la verdad por el precio adecuado. Déjame adivinar, dije. ¿Conoces a alguien que encaja en esa descripción? Mejor, yo encajo en esa descripción, al menos en lo que a ellos respecta. Fran había creado una elaborada identidad falsa, con una oficina cutre, una página web falsa y referencias de otros clientes satisfechos, que en realidad eran sus antiguos compañeros de la policía. Se presentaría como el tipo exacto de detective corrupto que necesitaban. ¿Y qué pasa con Javier? Te ha visto un par de veces en mis barbacoas. Las 2 veces estaba demasiado ocupado mirando a las mujeres de otros hombres como para fijarse en mí. Además, he cambiado mi aspecto. Fran se pasó una mano por el pelo recién teñido de negro y se ajustó el bigote falso que había estado practicando. Confía en mí, no me reconocerá. La primera fase de nuestra contraofensiva comenzó el lunes siguiente. Fran, operando bajo el alias de Ricardo, Ricky Moya, recibió una llamada de Marta Cifuentes, preguntando por sus discretos servicios de investigación. Marta explicó que una amiga estaba pasando por un divorcio contencioso y necesitaba pruebas de la infidelidad de su marido para fortalecer su caso. Fran interpretó su papel a la perfección, aceptando reunirse con Marta en una cafetería del centro para discutir los detalles. Yo me senté en una mesa en un rincón con un periódico y una pequeña grabadora digital, lo suficientemente cerca para oírlo todo, pero lo bastante lejos como para no levantar sospechas. Marta llegó 10 minutos tarde, con aspecto nervioso y demasiado elegante, con un traje de chaqueta que probablemente costaba más que el sueldo de una semana de la mayoría de la gente. Pidió un café con leche y se sentó frente a Fran, que se esforzaba por proyectar un aura de sórdida competencia. El marido de mi amiga se ha vuelto inestable, comenzó Marta, su voz baja y conspiradora. Ella teme lo que pueda hacer si se entera del divorcio. ¿Inestable cómo?, preguntó Fran, sacando una libreta y un bolígrafo. Violento. La ha estado siguiendo. Vandalizó el coche del novio de ella. Ha hecho llamadas amenazantes. Necesita pruebas de que le es infiel para poder solicitar el divorcio y una orden de alejamiento. Fran mencionó casualmente que conseguir ese tipo de pruebas podía ser caro, especialmente si el tipo no es realmente infiel. Marta metió la mano en el bolso y sacó un sobre. 5.000 euros es un buen comienzo. Depende del tipo de pruebas que necesites. Fotos, vídeo, si es posible. Tiene que ser lo bastante convincente como para mantenerse en un tribunal. Fran fingió considerarlo y luego asintió. Puedo trabajar con eso, pero necesitaré detalles. La rutina del sujeto, los lugares que frecuenta, la gente con la que se ve. Marta pasó los siguientes 20 minutos dándole a Fran un desglose inquietantemente detallado de mi rutina diaria, incluyendo información que no podría saber sin haber realizado su propia vigilancia. Sabía a qué hora iba a trabajar, dónde comía, a qué gimnasio iba, incluso qué supermercado prefería. Una cosa más, dijo Marta cuando la reunión estaba terminando. El marido de mi amiga es paranoico. Si se da cuenta de que lo están siguiendo, podría volverse violento. ¿Está preparada para esa posibilidad, señora? Llevo 15 años en este negocio. ¿Puedo lidiar con un marido cabreado? Después de que Marta se fuera, Fran y yo comparamos notas. El nivel de su vigilancia era impresionante y un poco aterrador. Me habían estado observando durante semanas, aprendiendo mis hábitos, buscando debilidades. Planean acusarte de una aventura con Jimena, dijo Fran, mientras volvíamos a su despacho. Marta me preguntó mis tarifas para organizar encuentros. No solo me está contratando para documentar tu infidelidad, me está contratando para crearla. Esa noche, me senté en el salón, esperando a que Jimena volviera a casa de su última cena de cliente. Finalmente llegó a las 11:30, mucho más relajada que en las últimas semanas. Me besó al saludar y me preguntó por mi día con un interés casi genuino. ¿Qué tal la cena?, le pregunté. Bien, realmente bien.
Creo que por fin estamos progresando con la cuenta de Herrero. Buenas noticias. Se sentó a mi lado en el sofá y me cogió la mano. Alex, sé que las cosas han estado tensas entre nosotros últimamente. Quiero que sepas que te quiero y que estoy comprometida a hacer que esto funcione. Mirándola a los ojos, viendo la sinceridad en su rostro, casi le creí. Si no hubiera escuchado las grabaciones, si no supiera lo del detective privado y las falsas denuncias de maltrato, podría haber pensado que finalmente estábamos superando un bache. En lugar de eso, le apreté la mano y sonreí. Yo también te quiero, Jimena, más de lo que crees. Y en ese momento, me di cuenta de que estaba diciendo la verdad. La quería, o al menos a la mujer que pensé que era, lo que hacía que lo que estaba a punto de hacerle fuera casi insoportablemente doloroso. Casi. La llamada de mi hija, Emma, llegó el jueves por la tarde mientras revisaba pedidos en la imprenta. Estaba sollozando tan fuerte que apenas podía entenderla. Papá, tienes que venir a casa. Mamá está herida y la policía está aquí. Están preguntando por ti. Se me heló la sangre. Emma, tranquilízate. ¿Qué le ha pasado a mamá? Tiene moratones en la cara y los brazos. Le ha dicho a la policía que tú se los hiciste. Papá, no lo hiciste, ¿verdad? No, cariño, nunca haría daño a tu madre. Voy para casa ahora mismo. Conduje a casa en una neblina de pánico y rabia, sabiendo exactamente lo que iba a encontrar, pero esperando aún así estar equivocado. No lo estaba. 2 coches de policía estaban aparcados delante de mi casa, junto con una ambulancia y el Honda rojo de Marta. Los vecinos se habían congregado en sus jardines, observando el drama, y allí, en su porche, estaba la señora Cano, con el teléfono en la mano, sin duda grabándolo todo. Los agentes me interceptaron en la puerta principal. Una de ellos era la inspectora Sara Valdés, a quien había conocido un par de veces a través de Fran. Parecía incómoda al acercarse a mí. Alex, necesito que mantengas la calma y escuches con atención. Tu mujer ha presentado una denuncia por violencia de género. Alega que la golpeaste repetidamente esta mañana, antes de irte a trabajar. Eso es imposible. Me fui a las 7:30, como siempre. Jimena todavía estaba durmiendo. Tiene lesiones compatibles con su declaración. Moratones en la cara y los brazos, un labio partido. Entonces, alguien más se los hizo. La inspectora Valdés me estudió la cara, buscando signos de engaño. Alex, te conozco desde hace años, a través de Fran. Esto no encaja contigo, pero las pruebas son las que son. Las pruebas son falsas. Saqué mi teléfono y le mostré la marca de tiempo en un mensaje que le había enviado a Emi desde la imprenta a las 8:15. Estaba en el trabajo a las 8. Llama a Emilio Pascual. Llama a cualquiera de mis empleados. Te dirán que he estado allí toda la mañana. Comprobaremos tu coartada. Pero mientras tanto, tengo que informarte de que la señora Morales ha solicitado una orden de alejamiento. Tendrás una audiencia mañana por la mañana. A través de la ventana delantera, pude ver a Jimena sentada en el sofá del salón con una agente. Incluso a distancia, los moratones en su cara eran vívidos. Alguien había hecho un trabajo profesional para que pareciera una víctima. ¿Puedo hablar con ella? Lo siento, Alex, no hasta que esto se aclare. Emma apareció junto a la inspectora Valdés, con los ojos rojos de llorar. Papá, no entiendo qué está pasando. Me arrodillé y le cogí las manos. Emma, necesito que me escuches con mucha atención. Yo no le he hecho daño a tu madre. Nunca os haría daño ni a ella, ni a ti, ni a tu hermano. Alguien está mintiendo, y voy a demostrarlo. Pero hasta que lo haga, necesito que seas fuerte. ¿Vale? Asintió, secándose la nariz con la manga. Te creo, papá. ¿Dónde está tu hermano? En el entrenamiento de fútbol. Aún no lo sabe. Bien. No quiero que vea esto. Me levanté y miré a la inspectora Valdés. ¿Cuánto tiempo tengo para recoger mis cosas? La orden de alejamiento temporal entra en vigor de inmediato. Tienes 30 minutos para recoger algunos efectos personales, bajo la supervisión de un agente. Mientras hacía la maleta bajo la mirada de un policía, podía oír a Jimena dando su declaración a los otros agentes. Describió un patrón de abuso creciente, afirmando que la había estado golpeando durante meses, pero que tenía demasiado miedo para denunciarlo. Mencionó el vandalismo del coche de Javier como prueba de mi comportamiento cada vez más errático. Fue una actuación magistral, entregada con la mezcla perfecta de miedo y determinación.
Si no supiera que todo era una mentira, podría haberla creído yo mismo. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Fran. Veo los coches de policía. Nos vemos en mi despacho cuando termines. Una hora más tarde, estaba sentado en el despacho de Fran, todavía conmocionado por lo que acababa de ocurrir. Fran sirvió 2 whiskies y me pasó uno por el escritorio. Se han adelantado, dijo. Marta me llamó esta mañana. Dijo que habían acelerado la cronología. Quería saber si ya tenía las fotos tuyas con otra mujer. ¿Qué le dijiste? Que todavía estaba en ello. Me dijo que no me preocupara, que habían encontrado otra manera. Bebí el whisky de un trago, sintiendo cómo me quemaba la garganta. La golpearon, o ella dejó que la golpearan. De cualquier manera, estaba dispuesta a sufrir un dolor físico real, solo para incriminarme. Los moratones parecían reales, muy reales. Trabajo de calidad. Esto no fue un trabajo de maquillaje de aficionado. Fran sacó su portátil y me mostró una serie de fotos que había tomado esa mañana. He estado vigilando tu casa desde las 6. Estas fotos muestran a todos los que entraron y salieron. Las imágenes contaban una historia clara. A las 7:45, 15 minutos después de que yo me fuera a trabajar, el BMW de Javier Herrero se detuvo frente a mi casa. Javier y otro hombre que no reconocí entraron. Se quedaron aproximadamente una hora y se fueron a las 8:50. ¿Quién es el otro tipo?, pregunté. Comprobé su matrícula. Se llama Vicente Torres. Es especialista de cine y maquillador de efectos especiales. Aparentemente, es muy bueno creando lesiones realistas. Así que Javier contrató a un profesional para que golpeara a mi mujer. Eso parece. La pregunta es, ¿podemos probarlo? Me quedé mirando las fotos, sintiendo una furia fría crecer en mi pecho. Habían pensado en todo. Los moratones falsos, la cronología acelerada, incluso contratar a un experto para asegurarse de que las lesiones parecieran convincentes. Era una operación sofisticada, diseñada para destruir mi vida y no dejarme ningún recurso. Pero habían cometido un error fatal. Me habían subestimado. Fran, necesito que llames a Marta. Dile que tienes las fotos que quería. ¿Qué fotos? No tenemos ninguna foto. Las tendremos, dije, y serán exactamente lo que ella está buscando. Fran enarcó una ceja. ¿Qué estás pensando, Alex? Voy a darles todo lo que quieren, y luego voy a destruirlos con ello. A la mañana siguiente, la sala del juzgado estaba abarrotada para mi audiencia de la orden de alejamiento. Jimena se sentó en la mesa del demandante con su abogada, una mujer bien vestida llamada Patricia Valls, que se especializaba en casos de violencia de género. Los moratones en la cara de Jimena se habían oscurecido durante la noche, haciéndola parecer la víctima de un asalto grave. Mi abogado, David Campos, sin relación con Marta, era un abogado penalista que Fran me había recomendado. Era más joven de lo que esperaba, pero Fran me aseguró que era brillante y despiadado. La jueza, Margarita O'Brien, dio comienzo a la sesión y pidió a Jimena que presentara su testimonio. Fue desgarrador. Describió años de abuso creciente, alegando que me había vuelto cada vez más violento y controlador a medida que nuestro matrimonio se deterioraba. Presentó las fotos de sus lesiones, documentó casos de supuesto acoso y testificó que temía por su vida. Señoría, dijo Jimena, secándose una lágrima con un pañuelo, sé que mi marido es capaz de una violencia extrema. La semana pasada vandalizó el coche de mi superior porque sospechaba que teníamos una aventura. Su paranoia y sus celos han ido en aumento, y tengo miedo de lo que pueda hacer a continuación. Cuando llegó mi turno de responder, David Campos se levantó. Señoría, mi cliente niega categóricamente estas acusaciones. El señor Morales estaba en su lugar de trabajo en el momento del presunto ataque, y tenemos múltiples testigos que pueden confirmar su paradero. ¿Tiene documentación de estos testigos, señor Campos?, preguntó la jueza O'Brien. Sí, señoría, pero más importante aún, tenemos pruebas de que todo este caso es parte de una elaborada conspiración fraudulenta diseñada para privar al señor Morales de sus bienes y de la custodia de sus hijos. Patricia Valls se puso de pie de un salto. Protesto, señoría, esta es una audiencia de orden de alejamiento, no un juicio. El señor Campos está haciendo acusaciones sin pruebas. Al lugar. Señor Campos, limítese a las preocupaciones de seguridad inmediatas. David asintió. Señoría,
Solicitamos un aplazamiento para que podamos presentar pruebas que exonerarán completamente al señor Morales y expondrán este fraude. La jueza O'Brien lo consideró por un momento. Emitiré una orden de alejamiento temporal, pendiente de una investigación más a fondo. Señor Morales, tiene prohibido contactar a su esposa o acercarse a menos de 150 metros de la residencia familiar. Nos volveremos a reunir en una semana para revisar más pruebas. Cuando el mazo cayó, sentí como si mi mundo se estuviera desmoronando. La orden significaba que no podía ir a casa, no podía ver a mis hijos, no podía acceder a la mayoría de mis pertenencias. Jimena había ganado el primer asalto, pero cuando salimos del juzgado, David me llevó a un lado. No te preocupes. Fran me contó el plan. Para cuando volvamos aquí la semana que viene, tendremos todo lo que necesitamos, no solo para desestimar su caso, sino para enviarlos potencialmente a la cárcel. Esa tarde, Fran llamó a Marta para concertar una reunión. Le dijo que tenía las fotos que ella había pedido. Imágenes comprometedoras mías con otra mujer que demostrarían que le estaba siendo infiel a Jimena. Marta estaba exultante. El momento era perfecto. Con la orden de alejamiento en vigor, las fotos cerrarían el caso. ¿Cuánto quieres por ellas?, preguntó. 10.000 euros, dijo Fran. Y quiero reunirme con los tres, tú, Jimena y Javier. No me gusta tratar con intermediarios en algo tan grande. Acordaron reunirse esa noche en el chalet de Javier en la playa, una extensa propiedad frente al mar a unos 50 kilómetros del pueblo. Fran llevaría un micro, y yo estaría cerca con un teleobjetivo y una grabadora digital. A las 8 en punto, estaba apostado en un afloramiento rocoso, con vistas a la propiedad de Javier, observando cómo Fran se acercaba a la puerta principal. A través de los ventanales, podía ver a Jimena, Javier y Marta esperando en el salón. La cara de Jimena todavía mostraba los restos de los moratones falsos, pero parecía relajada y segura. Fran llamó a la puerta y Javier abrió. Incluso a distancia, pude ver la sonrisa arrogante de Javier mientras invitaba a Fran a pasar. Supongo que usted es el señor Moya. Escuché la voz de Javier a través del receptor de radio que estaba monitoreando. Marta nos ha hablado muy bien de su trabajo. Cumplo lo que prometo, respondió Fran. Pero quiero asegurarme de que todos estemos en la misma página antes de que cambie de manos el dinero. Entraron en el salón, donde Marta sirvió bebidas y Javier se acomodó en un caro sillón de cuero. Jimena se sentó en el sofá, con aspecto nervioso pero decidido. Veamos lo que tienes, dijo Javier. Fran abrió un sobre de manila y extendió varias fotos sobre la mesa de centro. No podía verlas desde mi posición, pero sabía lo que mostraban. Fran había contratado a un fotógrafo profesional para crear imágenes convincentes, pero falsas, de mí con una mujer que claramente no era Jimena. Son perfectas, dijo Marta, examinando las impresiones. ¿Cuándo fueron tomadas? El martes pasado por la noche. Vuestro chico, Alex, pensó que estaba siendo discreto. No lo fue lo suficiente. Esto es exactamente lo que necesitábamos, dijo Jimena, cogiendo una de las fotos. Con esto, y la denuncia por violencia de género, el divorcio será pan comido. Javier se inclinó hacia adelante, estudiando las fotos. ¿Cómo sabemos que son auténticas? El Photoshop es bastante sofisticado hoy en día. Fran sonrió. Que las analice cualquier experto que quieran. Le garantizo que pasarán cualquier prueba. Llevo mucho tiempo en esto. ¿Y la mujer?, preguntó Marta. ¿Testificará si es necesario? Por el precio adecuado, dirá lo que quieran, pero no debería ser necesario. Estas fotos son suficientes para destruir la credibilidad de Alex. Javier asintió, satisfecho. Excelente. Marta, dale el dinero. Mientras Marta contaba 10.000 euros en efectivo, Javier empezó a delinear los siguientes pasos. La demanda de divorcio se presentará el lunes por la mañana. Con la orden de alejamiento y estas fotos como prueba, Alex no tendrá más opción que aceptar cualquier acuerdo que le ofrezcamos. ¿Y los niños?, preguntó Jimena. Custodia total. No hay duda. Entre las acusaciones de maltrato y las pruebas de infidelidad, ningún juez le dará más que visitas supervisadas y los bienes. Javier sonrió. La casa, el negocio, el plan de pensiones, todo. Para cuando terminemos, Alejandro Morales tendrá suerte de irse con la ropa que lleva puesta.
Desde mi escondite, los observé brindar por su éxito con un cava caro, celebrando la demolición de mi vida como si fuera un negocio. Pero lo que no sabían era que cada palabra estaba siendo grabada, que Fran los había engatusado para que confesaran conspiración, fraude y perjurio. Cuando Fran se preparaba para irse, Marta lo acompañó a la puerta. «Hay una cosa más que podríamos necesitar», dijo en voz baja. «¿Qué? Si Alex empieza a hacer demasiadas preguntas, a acercarse demasiado a la verdad, puede que necesitemos que tenga un accidente. Nada que ponga en peligro su vida, solo algo para mantenerlo callado». La voz de Fran era neutra cuando respondió. «Eso costará más. El dinero no es un problema. Javier está forrado. Lo tendré en cuenta». Después de que Fran se fuera, me quedé en las rocas una hora más, observando a través de las ventanas cómo los tres conspiradores continuaban su celebración, tan seguros de su victoria, que ni siquiera se molestaron en comprobar si alguien los estaba observando. Alguien estaba observando, alguien estaba escuchando, y alguien estaba a punto de hacerles pagar por cada mentira y cada vida que habían intentado destruir. La siguiente fase de mi venganza estaba a punto de comenzar. El lunes por la mañana siguiente, mientras Jimena presentaba la demanda de divorcio, Fran y yo estábamos sentados en el despacho de la fiscal adjunta, Rebeca Santos, escuchando las grabaciones que habíamos hecho en el chalet de Javier. La fiscal Santos era una mujer dura, con reputación de perseguir sin piedad los delitos de cuello blanco. Escuchó toda la conversación sin interrupción, tomando notas y sacudiendo la cabeza de vez en cuando con disgusto. «Esto es conspiración para cometer fraude, perjurio, denuncia falsa a la policía y extorsión», dijo cuando terminó la grabación. «¿Cuánto tiempo lleva esto en marcha?» «Al menos 2 meses, probablemente más», respondió Fran. «Tenemos más pruebas, fotos, registros financieros, testimonios de testigos». «¿Qué quieren de mí?», preguntó Santos. «Órdenes de arresto», dije, «para los 3. Y quiero que se ejecuten antes de que la demanda de divorcio de Jimena llegue a tramitarse». La fiscal Santos sonrió débilmente. «Creo que podemos arreglar eso. Al mediodía, se habían emitido órdenes de arresto para Jimena Morales, Javier Herrero y Marta Cifuentes, por cargos de conspiración para cometer fraude, perjurio, denuncia falsa a la policía y extorsión. Javier se enfrentaba a cargos adicionales relacionados con la agresión simulada, incluyendo agresión y conspiración para cometer agresión. Las detenciones se coordinaron para que ocurrieran simultáneamente. A Javier lo arrestaron en su despacho, sacándolo esposado delante de sus empleados y de la junta directiva. A Marta la detuvieron en su apartamento, todavía en pijama, mientras intentaba borrar archivos de su portátil. La detención de Jimena fue la más satisfactoria. Estaba en el despacho de su abogada, firmando los últimos papeles del divorcio, cuando la inspectora Valdés entró con 2 agentes uniformados. «Jimena Morales queda detenida por conspiración para cometer fraude, perjurio y denuncia falsa a la policía». La expresión de puro shock y confusión en el rostro de Jimena valió todas las noches de insomnio que había soportado el último mes. Incluso tuvo la audacia de preguntar de qué se trataban los cargos, como si realmente no pudiera comprender por qué la estaban arrestando. «No lo entiendo», protestó, mientras las esposas se cerraban en sus muñecas. «Esto es por mi divorcio. Mi marido es un maltratador. Tengo los moratones para demostrarlo. Señora, tenemos una grabación de usted admitiendo que los moratones eran falsos y que las acusaciones de maltrato eran inventadas. Tiene derecho a guardar silencio. Le aconsejo encarecidamente que lo utilice». Las noticias locales se hicieron eco de la historia esa noche. «Ejecutivos de publicidad detenidos en un elaborado complot de fraude», decía el titular del Canal 8. El reportero estaba de pie frente a Herrero y asociados, explicando cómo 3 miembros respetados de la comunidad habían conspirado para incriminar a un hombre inocente por violencia de género e infidelidad. Mi teléfono no paraba de sonar. Amigos, vecinos, colegas, todos llamando para expresar su incredulidad y su apoyo. La señora Cano llamó a la puerta del apartamento de Fran, donde me estaba quedando, con otra empanada y una sonrisa radiante. «Sabía que algo no olía bien», dijo triunfante. «Esa chica, Marta,
Siempre tuvo cara de mala pécora. La orden de alejamiento fue levantada al día siguiente y pude volver a casa con mis hijos. Emma me abrazó tan fuerte que pensé que me iba a romper una costilla. Sabía que no le habías hecho daño, dijo, con lágrimas corriendo por su cara. Nunca lo creí, ni por un segundo. Mi hijo, Jacobo, de 15 años, y en esa fase de intentar ser duro, solo asintió y dijo, me alegro de que estés en casa, papá. La casa se sentía diferente sin Jimena, pero también más limpia, como si se hubiera eliminado un veneno del aire. Recorrí las habitaciones, reclamando mi espacio, volviendo a poner las cosas en su sitio. En el despacho, descubrí que Jimena había devuelto todos los documentos financieros que había robado, presumiblemente por consejo de su abogado. Estaba todo allí: los extractos bancarios, los contratos de seguros, la información del plan de pensiones. Había planeado llevarse la mitad de todo, y ahora tendría suerte si evitaba la cárcel. La vista preliminar se fijó para la semana siguiente. Fran y yo nos reunimos con la fiscal Santos para revisar las pruebas y preparar nuestros testimonios. Sus abogados están intentando llegar a un acuerdo, nos dijo Santos. El de Javier afirma que fue manipulado por Jimena, que no tenía ni idea de que las acusaciones de maltrato eran falsas. Eso es una gilipollez, dije. Él contrató al maquillador. Lo sé. Tenemos un caso sólido contra él, pero su familia tiene dinero y conexiones. Van a luchar con uñas y dientes. Y Jimena, su abogada, quiere negociar. Está dispuesta a declararse culpable de fraude a cambio de una sentencia reducida por perjurio y denuncia falsa. Lo pensé por un momento. Una parte de mí quería que Jimena recibiera la pena máxima por lo que había hecho, pero otra parte solo quería que esta pesadilla terminara para poder concentrarme en reconstruir mi vida y cuidar de mis hijos. ¿De qué tipo de sentencia estamos hablando? Con un acuerdo, probablemente de 2 a 3 años. Sin él, podría enfrentarse a 7 o 10. Javier no debería tener opción a un acuerdo. De ninguna manera. Ese hombre contrató a alguien para agredir a una mujer como parte de una estafa. Va a pasar mucho tiempo en la cárcel. El juicio se convirtió en un circo mediático. Las escaleras del juzgado estaban llenas de reporteros y equipos de televisión, todos ansiosos por cubrir la historia de los ejecutivos de publicidad convertidos en delincuentes. Javier llegó con un traje caro, flanqueado por 3 abogados, con el aspecto de un director general arrogante, que piensa que el dinero puede comprarlo todo. Marta parecía destrozada, su confianza habitual reemplazada por miedo y desesperación. Había aceptado testificar contra Javier y Jimena a cambio de una sentencia más leve. Jimena fue la última en llegar, con un vestido modesto y sin maquillaje, intentando parecer lo más patética posible. Los moratones falsos se habían desvanecido, pero todavía podía ver un ligero tinte amarillento alrededor de sus ojos. Cuando su mirada se encontró con la mía en la sala, vi algo que no había visto en 15 años de matrimonio. Miedo genuino. Sabía que la habían pillado, sabía que todas sus mentiras y manipulaciones finalmente habían salido a la luz. La vista duró 3 horas. Fran y yo testificamos sobre la vigilancia y las grabaciones. Vicente Torres, el maquillador, testificó que Javier lo contrató para crear los moratones falsos en la cara de Jimena. Marta testificó sobre la conspiración, detallando cada aspecto del plan para incriminarme. Cuando todo terminó, no había ninguna duda sobre lo que había sucedido. Javier, Jimena y Marta habían conspirado para destruir mi vida y los habían pillado con las manos en la masa. La jueza O'Brien fijó la fianza en 100.000 euros para Jimena y Marta y en 500.000 euros para Javier. A los 3 se les ordenó entregar sus pasaportes y permanecer en la provincia hasta el juicio. Cuando salimos del juzgado, un reportero me puso un micrófono en la cara y me preguntó cómo me sentía al ser reivindicado. Siento que se ha hecho justicia, dije, pero eso no borra el daño que han hecho. Mis hijos recordarán esto el resto de sus vidas. Mi reputación ha sido dañada. No hay vuelta atrás. ¿Qué hará ahora, señor Morales? Miré hacia el juzgado, donde se estaban llevando a Jimena esposada, y sentí algo que no había sentido en meses: paz. Voy a ir a casa con mis hijos, dije, y voy a reconstruir mi vida, libre de las personas que intentaron destruirla. 6 meses después, estaba sentado en la misma sala de juzgado,
viendo cómo sentenciaban a Javier Herrero. El jurado lo había declarado culpable de todos los cargos después de deliberar durante menos de 2 horas. Las pruebas en su contra eran abrumadoras, y su actitud arrogante durante el juicio había alienado incluso a sus propios abogados. «Señor Herrero», dijo la jueza O'Brien, mirándolo con evidente desprecio, «usted orquestó un complot sofisticado para destruir la vida de un hombre inocente. Contrató a alguien para agredir a una mujer con el fin de hacer sus mentiras más creíbles. No ha mostrado ningún remordimiento durante este proceso y continúa culpando a otros por sus propias acciones criminales». Javier se mantuvo erguido, su traje caro incapaz de ocultar el hecho de que estaba a punto de perderlo todo. Lo sentenció a 12 años en la prisión estatal, sin posibilidad de libertad condicional durante 8. También se le ordena pagar al señor Morales 200.000 euros en concepto de daños y perjuicios por daños a su reputación y angustia emocional. El rostro de Javier se quedó sin color. 12 años. Tendría más de 50 cuando saliera, si cumplía toda la condena. Su carrera, acabada. Su reputación, destruida. Su fortuna, mermada por los honorarios de los abogados y los pagos de restitución. Mientras el alguacil se lo llevaba, se volvió para mirarme, con los ojos llenos de odio. Le devolví la mirada, sin sentir ningún placer en su caída, solo una tranquila sensación de que la justicia se había cumplido. Marta había sido sentenciada la semana anterior. Recibió una pena de 3 años después de testificar contra sus cómplices. Su cooperación le valió una reducción, pero no salvó su carrera ni su reputación. Herrero y Asociados la despidió el día de su detención, y ninguna otra empresa la contrataría. La sentencia de Jimena estaba programada para la semana siguiente. Finalmente había aceptado un acuerdo de culpabilidad, 5 años, con posibilidad de libertad condicional después de 3. Su abogado había argumentado a favor de la libertad condicional, afirmando que había sido manipulada por Javier, y que ella misma era una víctima. Ese argumento podría haber funcionado si no tuviéramos las grabaciones de Jimena planeando fríamente cada aspecto del fraude. Después de la sentencia de Javier, Fran y yo fuimos a nuestro bar habitual para un resumen. Se había convertido en un ritual en los últimos 6 meses, una forma de procesar la extraña experiencia de ver mi vida desgarrada y luego reconstruida. «¿Cómo te sientes?», preguntó Fran, levantando su cerveza en un brindis simulado. «Vacío», dije con honestidad. Pensé que sentiría más satisfacción al ver a Javier recibir su merecido, pero sobre todo, estoy cansado. Es normal. Has estado viviendo con esto durante casi 1 año. Llevará tiempo volver a sentirse normal. He estado pensando en eso. Normal. No estoy seguro de recordar lo que es. El último año me había cambiado fundamentalmente. Era más escéptico, menos confiado, más rápido para cuestionar los motivos de la gente. Quizá eso era bueno. O quizá era solo otra forma en que Jimena y Javier me habían dañado. «Los niños están mejor», dije. «Las notas de Emma han subido, y Jacobo ha entrado en el equipo de fútbol del instituto. Son resilientes. Los niños suelen serlo. Me preocupa lo que esto les ha enseñado sobre el matrimonio, sobre la confianza. Emma me preguntó la semana pasada si creía que todos los matrimonios terminaban en traición». Fran guardó silencio un momento. «¿Qué le dijiste?» «Le dije que algunas personas son egoístas y deshonestas, pero que eso no significa que todo el mundo lo sea. Le dije que el amor verdadero se basa en la honestidad y el respeto, y que nunca debe conformarse con menos». «Buen consejo. Eso espero. No quiero que los crímenes de su madre manchen su capacidad de confiar en la gente». Nos sentamos en silencio un rato, bebiendo nuestras cervezas, viendo las noticias de la noche sobre la sentencia de Javier. El reportero lo llamó «la conclusión de uno de los casos de fraude más audaces en la historia de la provincia». «¿Qué harás ahora?», preguntó Fran. «Estoy pensando en ampliar la imprenta, quizá abrir una segunda sucursal. Toda esta publicidad ha sido buena para el negocio, irónicamente. La gente quiere apoyar al tipo al que su mujer le hizo la vida imposible. Esa es una forma de verlo. Y estoy pensando en volver a salir. Cuando esté listo». Fran enarcó una ceja. «¿Alguien en particular?». «Hay una mujer que trae a su hijo al campo de fútbol donde juega Jacobo. Sara, está divorciada». «Suena bien. Hemos hablado un par de veces. Es agradable. Bien por ti, Alex».
Te mereces ser feliz. Estoy empezando a sentir que sí. La semana siguiente, me senté en el juzgado por última vez, viendo cómo sentenciaban a Jimena. Había perdido peso en los meses previos al juicio y parecía frágil con el mono naranja de la prisión. Cuando la jueza O'Brien le preguntó si tenía algo que decir antes de dictar sentencia, Jimena se levantó y me miró directamente. Alex, sé que probablemente no puedes perdonarme por lo que hice. No espero que lo hagas. Pero quiero que sepas que una vez te quise, y una parte de mí siempre lo hará. Tomé decisiones terribles, y voy a pagar por ellas. Solo espero que algún día puedas encontrar en tu corazón la manera de ayudar a nuestros hijos a entender que su madre no era un monstruo, solo alguien que tomó decisiones muy equivocadas. Fue un buen discurso, probablemente ensayado con su abogado, pero al mirar a la mujer con la que había estado casado durante 15 años, la mujer que me había dado a mis hijos, que había compartido mi cama y que había intentado destruir mi vida, todo lo que sentí fue lástima. Señora Morales, dijo la jueza O'Brien, usted participó en una conspiración para incriminar falsamente a su marido por violencia de género, perjurio y denuncia falsa a la policía. Sus acciones podrían haber resultado en el encarcelamiento del señor Morales y en la pérdida de sus hijos. Este tribunal no encuentra circunstancias atenuantes que justifiquen una reducción de la pena. La sentenció a 5 años en la prisión estatal, con posibilidad de libertad condicional después de 3. También se le ordena pagar al señor Morales 75.000 euros en concepto de restitución. Mientras el alguacil se llevaba a Jimena, ella se volvió para mirarme una última vez. Vi lágrimas en sus ojos, pero no supe si eran de remordimiento o simplemente de autocompasión por haber sido pillada. De cualquier manera, ya no importaba. Jimena Morales ya no era mi problema. Fuera del juzgado, el mismo reportero que me había entrevistado meses antes se acercó para pedir un comentario. Señor Morales, ahora que los 3 conspiradores han sido sentenciados, ¿cómo se siente con el resultado? Lo pensé por un momento, mirando al cielo gris de octubre, que me recordaba la mañana en que toda esta pesadilla había comenzado. Siento que por fin puedo dejar de practicar, dije. ¿Practicar para qué? Para cuando se hubieran ido. Ahora se han ido, todos, y yo sigo aquí. Me alejé del juzgado, de los reporteros y las cámaras, de los escombros de mi antigua vida. Fran caminó a mi lado, y avanzamos en silencio hacia el aparcamiento. ¿Sabes lo que es gracioso?, dije cuando llegamos a mi furgoneta. ¿Qué? Soy más feliz ahora que cuando estaba casado con ella. A pesar de todo, del dolor y la traición, estoy mejor sin ella. Eso no es gracioso, Alex, dijo Fran. Es simplemente la verdad. Me subí a la furgoneta y arranqué el motor. A través del parabrisas, podía ver el juzgado donde finalmente se había hecho justicia, donde 3 personas que habían intentado destruirme se habían destruido a sí mismas. Mientras conducía a casa, hacia mis hijos, hacia mi casa, hacia mi vida, me di cuenta de que Jimena había tenido razón en una cosa. Había estado practicando para cuando ella se fuera. Simplemente no lo sabía en ese momento. Ahora, ella se había ido, junto con Javier y Marta, y todas sus mentiras y planes, y yo seguía aquí, más fuerte que antes, listo para construir algo mejor sobre las cenizas de lo que ellos habían intentado quemar. La taza de café se había hecho añicos esa noche en la cocina, pero yo seguía de una pieza. Había dejado de practicar y había empezado a vivir.